La Iglesia Bautista de Nacimiento presenta su serie de estudios bíblicos sobre las 5 solas de la Reforma. Hoy exploraremos sola fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Este tema será desarrollado por nuestro hermano en la fe, Jaime Carrasco. Bienvenidos a este tiempo de reflexión y aprendizaje en la palabra de Dios. Ustedes saben que estamos con una orientación a las 5 solas, ¿verdad? Hoy nos corresponde sola fide. Son 5 solas. Y ya llevamos 2. ¿Se recordarán cuáles son o no? Solo Cristo y solo Escritura. Son las 2 que llevamos hasta el momento y a mí me toca el sándwich, el jamón acá, que es la justificación solo por la fe en la obra de Jesucristo. Y quise ponerle ese título, aunque arriba está el logo de sola fide, pero la importancia de la comprensión, ¿la fe en qué? La fe no necesariamente es el valor de todo lo que de alguna manera la doctrina de la salvación implica, sino que es el medio que Dios usa para orientarnos al objeto principal que es Cristo. Por lo tanto, el título que allí lleva la lección del día de hoy, la justificación es solo por la fe, pero en la obra de Cristo solamente. Y espero que el Señor ilumine nuestros corazones, mentes y todo nuestro ser para comprender en parte esta bella doctrina. Vamos a orar al Señor. Padre, como tú nos conoces muy bien, sabes que necesitamos de ti. Y sabes que nuestro corazón, aunque no grita audiblemente, anhela de tu presencia hoy más que nunca. Y necesitamos, Señor, en tu gracia que puedas abrir tus compuertas de bendición, sobre todo de entendimiento y de sabiduría, para que nos dirijas a tu palabra y en esta dirección podamos tener la oportunidad de comprender, de entender esta verdad que tú nos revelas en ella y al comprenderla, orientarnos para obedecer y manifestar toda nuestra confianza en ti, Señor, quien nos salvaste de pura gracia y por quien en esta hora tenemos la oportunidad de vivir una vida en tu familia, en Cristo, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, y abre tu palabra en nuestras vidas y corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ustedes saben, los reformadores volvieron a la Escritura. Y una de las cosas que a mí más me asombra, y tenía otra introducción, pero la mayoría de la introducción que ustedes tienen en su hoja está sacado de un comentario que está en las 5 solas, particularmente que fue emitido por Coalición por el Evangelio, para que cada una de las congregaciones pudiésemos ser enriquecidos con ello. Pero una de las cosas que a mí en lo particular me llama la atención es de que en la Reforma haya particularmente habido una orientación a la Escritura. Y esto es bien particular, porque ustedes deben de comprender y debemos viajar en el tiempo hasta el siglo XVI, en donde había una tremenda, pero tremenda necesidad de comprensión y de enseñanza. ¿Ustedes saben que en ese tiempo no todos sabían leer? Había una tremenda necesidad de aprendizaje de lectura. Y una de las cosas que se dio en ese periodo es que, en virtud de que no todos sabían leer y que solamente el clero, es decir, la iglesia y particularmente los sacerdotes, tenían la capacidad de leer, y por eso ellos eran los más estudiosos, además tenían los libros de las Escrituras en latín, tenían ellos y solo ellos el tesoro guardado en sí. Y además de que era el Sacro Imperio Romano el que estaba en ese periodo gobernando, era un imperio, y era por lo tanto quienes estaban allí gobernando, dirigían
religiosa y políticamente a todas las naciones que estaban subyugadas a ese imperio. Entonces, como ustedes podrán considerar, la ignorancia de los pueblos, de alguna manera de no tener acceso a la palabra. Por otro lado, ver la manipulación que las autoridades hacían a cada una de las cosas que se estaban generando en ese periodo, se da justamente la posibilidad, y óiganlo bien, porque esta es una palabra principal que nosotros hoy día debemos considerar. Se daba la posibilidad, pero ampliamente, de ser engañados. Cualquier persona, y óigalo bien, cualquier persona que ignore la verdad puede ser engañado. ¿Verdad? ¿Cuántos creyeron, empezaron creyendo cuando eran niños en el viejito Pascuero? Yo no sé si los chiquititos lo sabrán o no, pero a uno le decían, el viejo Pascuero existe. ¿Ah? Y como uno era niño y no conocía la verdad, estoy hablando de algo completamente sencillo, en virtud de lo que los padres o los que, comillas, sabían porque son mayores, le enseñaron a los menores crecimos de esa manera teniendo una creencia en algo o en alguien que particularmente no era real. Una de las cosas que así se dio en el periodo de la Reforma, que en virtud de la ignorancia y de no estar considerando y en sus manos la verdad, es que una de las cuestiones más importantes y que Dios de una manera providencial y milagrosa generó en el siglo XVI, en el tiempo de la Reforma, justamente que Gutenberg creó la imprenta. Y en verdad se dio cuenta los reformadores de que era necesario volver a la Escritura. Y es así como vinieron traducciones de la palabra del Señor al griego, y del griego, Erasmo de Rotterdam, ¿cierto? Él genera una nueva allí, una traducción al griego, y eso genera que se pueda, por lo tanto, venir después del griego a las otras lenguas. Y una de las cosas que, como indico, la realidad de la condenación del ser humano no era algo comprendido por las personas allí. Y, por lo tanto, era manipulable, y es así como la palabra del Señor llevó a cada uno de los reformadores a enfatizar en la verdad que estaba allí plasmada. Ustedes saben, ya lo han oído, de que se estaba construyendo la capilla, la basílica en San Pedro, y por lo tanto se necesitaban muchos recursos. ¿Y sabe lo que se empezó a hacer? Se empezó a vender el perdón de los pecados. Y John Tetzel, no se olvide de ese nombre, Juan Tetzel, fue uno de los hombres que oyó Martín Lutero, que decía: en el momento en el cual la moneda cae en el cofre, un alma es sacada del purgatorio. El que cree en el viejito Pascuero, obviamente, al oír eso, de que cae la moneda en el cofre y es perdonado el pecado y sale del purgatorio, era algo que ellos lo consideraban como una verdad. Por eso, iglesia, cuán importante es, lo digo así de paso, leer las Escrituras y comprenderlas. Y pedirle al Señor que Él nos pueda revelar la verdad de las Escrituras. Y es por esto que nuestro hermano Martín Lutero, no el único, pero uno de los importantes reformadores, cuando oye a Tetzel, viene sobre él una de las particularidades, celos de nuestro hermano Lutero, y él reacciona por la venta del perdón divino. Oiga bien, venta del perdón divino. Y es allí en donde creo que cada uno de nosotros debemos tratar de entender. ¿Usted sabe cómo Dios perdona los pecados? Quiero hacer un par de preguntas. ¿Usted sabe cómo Dios perdona los pecados? ¿Dios perdona los pecados así de simple? ¿Dios perdona los pecados simplemente? Hay algo que nosotros debemos entender. Una moneda no compra el perdón de los pecados de Dios. Mi servicio no compra el perdón de mis pecados.
la donación de un terreno como era en las iglesias antiguamente. Ustedes saben que muchas personas de recursos, cuando morían, dejaban fortunas y grandes propiedades a la iglesia. ¿Para qué? Para ser perdonados sus pecados. ¡Wow! Tanto fue así que nuestro hermano Lutero, en las 95 tesis que clavó el 31 de octubre de 1517, dice en uno de los puntos, en el 50, debe enseñarse a los cristianos que, debe enseñarse que, si el Papa conociera las extorsiones de los predicadores del perdón, preferiría que la iglesia de San Pedro se redujera a cenizas a que se construyera con la piel, la carne y los huesos de las ovejas. La 52 dice, la seguridad de la salvación mediante cartas de perdón es vana, aunque el comisario, más aún el Papa mismo, se jugara su alma por ello. Todo esto a nosotros obviamente nos pone en contexto para orientarnos un poco más y saber cómo Dios perdona los pecados, si fuera posible. Y es así como Lutero dice, él era un abogado, primero, él era un abogado, y como él era un abogado, a mí me llama la atención la percepción que un abogado tiene de la ley. Cómo Dios puede haber usado a este hombre, porque a él una de las cosas que él veía y se sentía muy culpable y pecador. Claro, porque él comprendía la palabra. Y una de las cosas, a pesar de ser un monje agustino, que él estaba allí buscando al Señor, él era un hombre, y ustedes lo han oído, nuestro hermano Lino, y no recuerdo si lo dijo también Emmanuel, él se pasaba 2 a 3 horas confesando sus pecados. Y es más, tenía aburrido a los curas, porque a veces él salía del momento de su confesión e iba camino a su habitación y se recordaba de que no había confesado otro pecado y volvía. Era tal la conciencia, y oiga bien, era tal la conciencia de pecado de Lutero y tal la condenación que él sentía, que llegó un momento, y usted lo puede leer ahí, que él decía, no blasfemando, pero sí él decía, este Dios no parece que lo amo, lo odio porque me condena. Hasta que un día dice que al leer la palabra, el Espíritu del Señor lo alumbró. Y el texto en Romanos capítulo 1, versículo 17 que dice, mas el justo por la fe vivirá, resonó de tal manera en su vida que dice que en ese momento es como que se hubieran abierto las puertas del cielo y él pudiera entrar sin ningún peso ni condenación, porque comprendió que no era por sus esfuerzos, sino por la justicia de Dios revelada en el Evangelio, que él podía alcanzar salvación y perdón de sus pecados. ¡Ay, qué maravilla! Juan Bunyan, en El progreso del peregrino, él declara que cuando ve la cruz, ese tremendo peso que llevaba cayó. Y creo que es de la misma manera que Lutero debe haber sentido cuando se revela la palabra. Y aquí la importancia de la palabra, lo que el Espíritu Santo revela por la palabra. Quiero simplemente citar lo que dice en el libro de Romanos en el capítulo 10, que dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor, la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Y por lo tanto, nosotros debemos de comprender, y aquí es donde a raíz de lo que vamos viendo y de los engaños que habían en ese momento, R.C. Sproul explica la importancia de lo que es la justificación por la fe. Y dice así, ¿cómo puede un pecador, porque esta es la pregunta o el problema existencial de todo hombre, ¿cómo puede un pecador, una persona injusta, alguna vez soportar el juicio de un Dios santo y justo? ¿Ha estado alguna vez en un tribunal? Yo sí. He estado de testigo.
Y uno tiene que dirigirse al juez para presentar justamente los argumentos de todo lo que le preguntan. Pero aquí, amado hermano, amigo que estás acá, ¿te has puesto tú a pensar en lo que significa estar delante del trono de Dios y que Él sea el juez de tu vida? ¿Cómo crees que nos pudiéramos presentar delante de Él? Y R.C. Sproul dice, el problema existencial más profundo que un humano puede enfrentar es cómo puede un pecador, oiga bien, un pecador, una persona injusta, alguna vez soportar el juicio de un santo y justo Dios. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, esa es la parte de la lección del día de hoy. Lea las primeras hojas que allí están, después en su casa, repáselas, pero quiero ir al punto principal. Una de las cosas, amados hermanos, que nosotros debemos de ir inmediatamente a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, cuando el Señor Dios ordena al hombre y le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Es importante conocer la real condición del hombre frente a Dios. Porque si por alguna manera usted y yo lo desconocemos, estamos en peligro. Si no es la pregunta principal que tú y yo tenemos, ¿cómo Dios, justo y santo, nos ve delante de Él? Y no entendemos cuál es nuestra condición, nosotros podemos ser como aquel hijo mimado que a veces cuando comete errores y sabe que el padre simplemente da la vista gorda como Eliú o pasa por alto todas esas cosas y siempre me va a perdonar, yo voy a seguir siendo un malcriado. No se olvide cómo estamos delante del Dios justo y santo. Y la palabra del Señor nos muestra que en el principio, cuando Dios advierte al hombre respecto a cuál iba a ser su condición, si es que él podía comer del huerto, de aquel árbol del conocimiento del bien y del mal, la palabra nos muestra que él estaría en un estado, estaría en una condición, y esa sería una condición de muerte. Usted podrá decir, bueno, pero eso lo dice en el Antiguo Testamento. Bueno, Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Por lo tanto, la palabra de Dios nos muestra de que la real condición del hombre frente a Dios es de muerte. Y mire, la palabra nos muestra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 20. Lea Ezequiel capítulo 18. Es un muy buen capítulo para reflexionar. Y en un momento determinado, el profeta, Dios hablando, no el profeta, Dios hablando, dice, el alma que peque, esa morirá. El alma que peque, esa morirá. Yo aquí estoy dando énfasis justamente a una condición de muerte. Y la mayoría de nosotros a veces hace relación al concepto muerte que hoy día la academia menciona. Y el concepto de muerte en la academia, en el RAE, ¿cierto?, es de que cese de la vida, de la existencia. Todo termina con la muerte. Pero el concepto en las Escrituras es completamente distinto. Y el concepto de muerte en la Escritura nos muestra que el muerte significa separación. Para el caso de la muerte espiritual, que allí lo detallo, es que el hombre ha pecado y se produce por lo tanto la separación del hombre de la fuente de la vida. ¿Usted recuerda cómo dice Juan capítulo 1, versículo 4? En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Al poder desobedecer a Dios y levantarse contra la justicia y santidad de Dios, inmediatamente, como Dios ya lo había decretado en el principio, el hombre entra en una condición completa y absoluta de separación entre él y Dios. Y está completamente separado.
Por eso el concepto que se usa es de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos separados de Dios. Seguimos respirando, seguimos viviendo, seguimos teniendo una condición normal frente a nuestro entorno. No obstante a eso, hay una desconexión con Dios. Y algo que yo creo que hoy más que nunca es capaz de a veces taparse. No, yo estoy conectado con Dios. Pero ese es un cuento aparte. Después podemos conversar de eso, para no quitar minutos de la lección. Entonces alguien podría decir, yo no he comido de ningún árbol. Entonces, ¿por qué Dios a mí me va a imputar lo que sucedió con Adán? ¿Verdad? Ese fue Adán, que Adán se las arregle con Dios. Pero ¿por qué yo tengo obviamente la responsabilidad también de ser considerado como un pecador? Y bueno, frente a esto Dios revela su justicia, su carácter justo y su carácter santo, y lo revela a los hombres a través de su ley. Y es así como yo sé que no todos se saben los 10 mandamientos, y el pastor la semana pasada cuando exponía la palabra, los saduceos debían, ¿cierto?, hablar bastante respecto al Pentateuco, pero en Éxodo capítulo 20, nosotros allí vemos cómo Dios al revelarse hacia los hombres y a su pueblo especialmente, les transmite su carácter santo y justo. Y esto se resumen, los 10 mandamientos se resumen en 2. ¿Cuáles son los 2 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, y es la predicación de hoy. Y amarás a tu prójimo. Y la pregunta es, ¿tú has amado a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas en algún momento? ¿Has amado a tu prójimo? ¿Hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Y verdad que no? Ninguno de nosotros se puede poner de pie y decir, yo he amado a Dios. A mí me impresionó en un momento, y quiero decirlo, que me impresionó cuando un hermano que yo admiraba porque ya está en la presencia del Señor, él dice, ni por un segundo he amado a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi fuerza. Y es un hombre que yo respetaba y amaba, y él decía, es imposible que uno lo pueda hacer. Seguimos luchando con nuestra condición humana, con nuestra humana condición cada día, luchamos con este pecado, con nuestro pecado, y por lo tanto es muy, muy difícil que esto lo hagamos. Amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos. ¿Cuánto le tenemos sangre el ojo a algún enemigo? Qué difícil, ¿no? Frente a esa misma ley, y yo no lo digo esto simplemente para que nosotros sonriamos respecto a al ver esto, sino que no se olvide que si yo le he dicho al Señor, Señor, yo no estuve en Edén, yo no comí del fruto del huerto, bueno, Él ya nos revela en su palabra la ley para que conozcamos nuestra condición. No se olvide que la ley viene para que conozcamos nosotros lo santo y justo de Dios, y frente a esa santidad y frente a esa justicia de Dios, nosotros podamos medirnos, y siempre nuestra medida va a ser al debe. La ley viene para que conozcamos nuestro pecado. No se olvide que cuando estudiamos el libro de Romanos, Pablo nos mostraba una y otra vez, que la ley es el medio que Dios usó para que nosotros conociéramos nuestro pecado. Y él mismo dice que en un momento determinado parece que él no estaba consciente de que codiciaba, hasta que vino la ley y la ley le mostró que él era un codicioso, siendo fariseo de fariseos. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que entender es que nuestra condición delante de Dios, del Dios Todopoderoso, es de que somos pecadores. Ahora bien, ¿cuál, por lo tanto, frente a esta condición, pudiera ser nuestra manera de reaccionar ante el Señor? Y sabe qué tremendo es cuando nosotros podemos ver que en nuestra vida no hay absolutamente nada. Y ustedes saben que este es un pensamiento. Algunos dicen que se puede buscar a Dios. Hay algunos que creen que se puede buscar a Dios siendo pecador.
Y usted sabe que el hombre no quiere buscar a Dios. No es que no pueda, es que no quiere. No quiere buscar a Dios. Todos sus pensamientos y toda su vida es contraria a buscar a Dios. Hermanos, así nos cuesta luchar con nuestro propio ego, con nuestro propio orgullo, así, en Cristo. Imagínense lo que es estar sin Cristo. Todo para mí y nada más que para mí. Nadie puede buscar a Dios, absolutamente nadie. Y es por eso que Dios provee, y yo le pongo allí en el punto 2, la provisión de Dios para la salvación de los hombres, Jesucristo. Esto es algo completamente velado para los hombres de la Reforma. No se olvide por qué estamos estudiando la sola fide. Es porque esto estaba velado para los hombres en ese tiempo. El perdón de pecados era, si tú echas una moneda en el cofre, tú vas a salir del purgatorio. Y si tú tienes a un padre, a una madre, mire cómo luchaban con los sentimientos. Si tu padre, tu madre que ya está muerto y se encuentra en el purgatorio, tú echas una ofrenda, esa ofrenda te dará a ti la oportunidad de que salga de allí. El hombre es incapaz completamente de buscar a Dios. Y en su condición de pecado no puede acercarse. ¿Cuál es la provisión de Dios? Y mire, Dios en su justicia, y esto a mí me hace pensar, y acaba de llegar la Mónica, un abogado, y es importante verlo desde el punto de vista legal. Si yo frente a la ley de Dios soy una persona que frente al tribunal soy condenado por haber incumplido lo que Él ha declarado. Yo sé que está de boga el tema de los juicios, ¿verdad? Y todos hablan de imputado, no es condenado, todavía no es condenado. Pero ¿sabe cuál es la condición de cada uno de nosotros frente al tribunal de Dios? No es de imputado, es de condenado. ¡Condenado! O sea, frente al tribunal de Dios, amados hermanos, la sentencia se dictará al final de los tiempos, en el cual todo hombre comparecerá ante el trono de Dios y se abrirán los libros. Y al abrirse los libros, habrán algunos que no se encontrarán registrados en el libro de la vida y por lo tanto serán echados en el lago de fuego. Y que dice bien la Escritura, es la muerte segunda. Hoy día nosotros estamos condenados. Y la palabra de Dios nos muestra, y mire bien en Proverbios capítulo 17, 15, dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Entonces muchos piensan que Dios va a dar la vista gorda, va a pasar por alto los pecados de los hombres, simplemente, y no es así. Dios no lo puede hacer. Amados hermanos, Dios nunca, óigalo bien, Dios nunca va a ir contra Él mismo. Nunca. Si usted conoce a Dios, Él nunca va a ir contra Él mismo. ¿Y Él es justo? ¿Y puede entonces aplicar injusticia? De ninguna manera. Y esta palabra que Él mismo declara en el libro de Proverbios, en donde dice que el que justifica al impío, ¿quién cae ahí? Yo, pues, hermano. Usted. Si Él justificara al impío y condena al justo, ambos son abominación al Señor. No está dentro de la lógica de Dios que, a no ser de que exista un pago justo y adecuado por lo que Él ha decretado que corresponde, no podría haber de ninguna manera justificación, de ninguna manera. Y es aquí en donde nosotros podemos comprender de cierta forma cómo en su gracia Dios proveyó, no como una alternativa, sino como parte de su plan eterno y perfecto, el que el Verbo eterno de Dios se encarnara. Cada uno de nosotros, hoy día hablamos de Jesús
Usted ha visto, o no sé si han visto, la serie Los Elegidos o Chosen en Netflix. Algunos dicen qué maravillosa es y realmente tiene muchas virtudes. Y cómo se humaniza a Cristo, ¿no? A Jesús particularmente. Y ciertas cosas que allí aparecen y como que uno lo nota como más cercano, ¿no? Pero no se olvide, el Verbo de Dios, el eterno Dios, se encarnó. ¿Y por qué se encarnó? Y aquí está el punto. No se olvide, estábamos en una condición de pecado. Y la única manera que el Dios eterno pudiera dar su vida, ¿Dios puede morir o no? Es una pregunta teológica profunda, ¿no? ¿Dios puede morir o no? ¿Qué opinan ustedes? Él es la vida. ¿Puede morir? No. Pero un pastor dice, pero nadie puede negar que el que murió en la cruz fue Dios. ¿Pero por qué? Aquí está el tema. Porque el Verbo de Dios encarnado, Dios eterno, el Verbo, aquel que existía en la eternidad y es Dios por la eternidad, dice que Él estaba, 1 de Pedro 1, 18 al 21. Simplemente allí hago un recorte de los textos que usted los puede leer después. Porque Jesús estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Está en la hoja número 3 al final. Jesús estaba preparado antes de la fundación del mundo y ya estaba predestinado, dice el texto. Pero ¿para qué estaba preparado? Para justamente Él ser el medio por el cual la justicia de Dios pudiese ser cumplida. Esto es muy importante que nosotros lo podamos comprender y nos detengamos. Piense en lo que se creía en el siglo XVI, cuando la moneda suena en el cofre, y vuelvo a insistir en eso. ¿Dónde está Cristo? Allí. Si la moneda sonaba en el cofre, el alma salía por el perdón de los pecados del purgatorio. Por una moneda. La palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro de que nosotros no fuimos comprados ni con plata, ni con oro, ni cosas semejantes, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, Cordero que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Y estaba preparado por Dios para que su naturaleza divina, el eterno Verbo de Dios, se depositara en esta naturaleza humana, viniera a ser una persona. Estoy hablando de altos conceptos de teología, pero espero que el Señor nos pueda ayudar a comprender. Y si queda con ganas de seguir estudiando, hay que ir a la Escritura, ¿ya? Y venir a los estudios bíblicos. Y la naturaleza divina se une a la naturaleza humana y viene a ser la persona de Jesucristo. ¿Y por qué era esto necesario? Porque como decíamos anteriormente, el Dios eterno no podría venir a morir. ¿Por qué no podría venir a morir? Porque Él es eterno. ¿Pero por qué tendría que morir? Hago una pregunta a los alumnos del día de hoy. ¿Por qué es necesario que alguien tuviera que morir? Gracias. Otra. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más, hermanos? Muy bien. Buenos estudiantes. ¿Por qué más? Por amor. Muy bien, ya. Amor de Dios. ¿Qué más? Vamos. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Hay amor de Dios? Sin duda hay amor de Dios. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, sin duda es así.
Esa es la verdad. Está escrito. No han dicho nada extraño. Pero no se olvide que estamos delante del tribunal de Dios y estamos condenados. Y para poder tener la oportunidad de salir de ese estado de condenación, no hay otra manera que pagar sino con muerte. Cuando hablamos de muerte, ¿a quién le gusta hablar de muerte? Pero amados hermanos, la paga del pecado es muerte. La muerte está presente en el hombre siempre, al lado nuestro. Las células que a veces se quieren restaurar de la cara con cremas de las hermanas, ¿cierto? Están muriendo. Están muriendo y cada día vamos, estamos allí propensos y expuestos a la muerte. Quiero simplemente mencionar nuevamente, el Verbo se encarnó para que cada uno de nosotros pudiésemos tener la esperanza de vida, porque delante del trono de Dios alguien iba y tenía que pagar. Vaya por favor conmigo al libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 21. Hoy día nos corresponde participar de la Cena del Señor. Y quiero animarle a que no olvide, mientras estamos participando de la Cena del Señor, de lo que estamos estudiando ahora. Está allí. Quiero leer en la Nueva Traducción Viviente por algunos conceptos. Ustedes que son buenos alumnos y disciernen, van a corregir lo que se debe corregir ya de la traducción. Pero voy a leer en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés, es decir, en la ley y en los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él. Y aquí dice sin cumplir con las exigencias de la ley, o sea, no por las obras de la ley, ¿ya? Dios, versículo 22, Dios, oiga bien, nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la gloria establecida, allí dice la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, ¿qué es eso? Gracia. Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Cuál es el castigo de nuestros pecados? Muerte. Pues Dios, mire, ¿quién ofreció a Jesús? Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Y sigo leyendo. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y Él de ninguna manera iba a pasar por alto que si había pecado, debía haber un pago, y ese pecado es la muerte. Y por lo tanto la palabra del Señor dice, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús.
Oiga, quise leerlo en la NTV. No sabemos Reina Valera, no sabemos la NBLA, pero aquí hay la NBLA y la Reina Valera siempre siguen considerando el concepto justificados. Y aquí la NBLA, o sea, la NTV incluye el concepto de ser justos y el considerarnos como justos. Amados hermanos, ¿cómo se ve usted delante de la ley de Dios? ¿Cómo me veo yo? Mejor no les voy a preguntar, ¿cómo me veo yo? No, amados hermanos, yo no doy el ancho, ni el alto, ni nada delante de la ley de Dios. Y aquí es donde uno empieza en un conflicto tan tremendo, porque mirar al hermano, dice, él no da el ancho, y uno se queda ahí, no da el ancho el hermano. Y uno, ¿cómo da el ancho? Tampoco lo da. No lo da. Soy un pecador delante del Señor de la misma manera que todo hombre, como la palabra del Señor nos acaba de mostrar. Y como Dios también nos muestra, amados, que no existe ningún otro medio. Si tú tienes en tu cabeza, como lo fueron en el tiempo de la Reforma, que puedes comprar tu perdón, que puedes venir delante de Dios con algunas, ¿cómo se llaman? No quiero hablar de indulgencia, sino con algunas mandas, con algunas sustituciones que son compensatorias a lo que de cierta manera es tu pecado y mi pecado, amado hermano. La paga del pecado es muerte. No hay manera sino de presentarse delante del tribunal de Dios con muerte, con derramamiento de sangre para el perdón de nuestros pecados. Pero aquí el texto, y no se olvide, Romanos 3, 21 al 26, márquelo, subráyelo, estúdielo. Es una maravilla de texto, en virtud que el versículo 20 dice que la ley viene a mostrarnos nuestro pecado, pero Dios viene en la persona de Jesucristo a mostrar su justicia. ¿Y cuál es esta justicia? Que el Verbo se encarna, el Verbo toma la condición de hombre y se vuelve obediente hasta la muerte, para que con su muerte pudiera pagar. ¿Es tan tremendo esto? Hay una deuda delante del trono de Dios y hay que pagarla. Y Juan, solo Juan y nadie más que Juan es el que registra en el Evangelio una palabra tan importante, porque hay una deuda delante del trono de Dios. Pero justo cuando le iban a dar a beber vinagre, Jesús entrega el Espíritu y dice, consumado es. Y cuando Él declara consumado es, habla de un concepto que algunos lo saben, pero lo recuerdo en griego, es tetelestai. Y esa palabra tetelestai era el timbre que se ponía en una boleta cuando se indicaba que estaba pagado. Así como a usted le ponen en una boleta para retirar su producto, después de que usted lo compra, lo paga, pasa después por el empaque, muestra la boleta y dice pagado. Así, amados hermanos, Cristo pagó el acta de decreto que había en nuestra contra. Y es maravilloso oír que cuando Él declara consumado es, no solamente lo oyen los romanos y los judíos que estaban allí, lo oyen los cielos y los cielos de los cielos, lo oyen los demonios, lo oyen en todo lugar y delante del trono de Dios. Está pagado, ya no hay deuda por aquel hombre que se ha presentado delante del trono de Dios y es considerado un pecador. Tú puedes ir al libro de Colosenses, al capítulo 2, versículo 13 y 15, en donde puedes leer que Él justamente borró el acta de decreto que había en nuestra contra. Amados hermanos, de pecadores a justificados, de aquellos que de alguna manera podían estar muertos en sus delitos y pecados,
Dios, por gracia, viene en la persona de Jesús a salvarnos. Y por eso Romanos capítulo 8, versículo 1, ¿qué dice? ¿Se recuerdan ustedes? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo éramos delante del trono de Dios? Condenados. Pero para aquellos que de alguna manera, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, vuelvo a estos textos muy importantes. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el 8.1 dice, ¿cierto? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquí viene mi conclusión del día de hoy y la fe. ¿Cuál es el rol de la fe? ¿Por qué es importante la fe? Porque hoy día, amados hermanos, usted si hace una encuesta, pudiéramos salir a hacer una encuesta, pararnos en cada esquina y preguntar, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Verdad que sí? La mayoría dice que cree en Dios. Y señalan, no, yo creo que Dios, que Jesús, que Él murió en la cruz, que Él nació, que Él murió. Ahora en la Navidad, con mayor razón, va a venir el espíritu navideño y muchos cristianos van a hablar del amor y de la paz, como fue en el encendido del arbolito, ¿cierto? Hasta el viejito pascuero habla de amor y paz, ¿verdad? Pero ¿realmente en qué cree la gente? Y es importante hacer énfasis en el libro de Santiago, donde aún los demonios creen y tiemblan. ¿Qué es lo que es la fe? Y aquí algunos al tiro se van a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es verdad, es una certeza. Es tener un fundamento claro, pero amados hermanos, ¿cuál es el rol de la fe? La fe particularmente es creer, es tener confianza. Y ese es particularmente el énfasis principal de ese concepto, de esa palabra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es más, cuando hablamos de fe, en muchas partes podemos también asociarlo a lo que es el verbo creer. Bueno, la fe es el instrumento que Dios provee. La fe es el instrumento que Dios provee. Primero, la fe no la producimos nosotros, ¿ah? No la produce el hombre. No se olvide. Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿qué es lo que dice? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, la fe, no es de vosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios y es una provisión de Dios que viene como un instrumento primeramente para conocer. Y ahí yo lo tengo bien pequeñito. No se olvide que jugamos contra el tiempo. Es el instrumento que Dios provee para conocer. Primeramente, ¿qué debemos conocer? La verdad de Dios revelada en su palabra. Yo digo, gracias a Dios, porque en ese tiempo de tinieblas, la luz resplandeció en medio del periodo de la Reforma. ¡Qué tiempo más oscuro! ¿Cómo engañaron a muchos, a muchos, a muchos? Hermano, tú sabes leer, ve a tu Biblia. ¿Sabes quiénes son los que engañaron a muchos? Los políticos de ese tiempo, los religiosos de ese tiempo. A muchos. Cuidado, porque ese sigue siendo la manera en la cual se engaña a los hombres. Y por eso la Escritura se levanta en ese periodo para tomar su lugar y Dios nos da la fe para poder creer, pero no solamente en cuestiones irreales. De hecho, muchos piensan que la fe es para creer en cosas que no son reales ni posibles. La fe, amado hermano, siempre se basa en cuestiones reales, lógicas. Aunque usted no lo crea.
Es lógico, es razonable. ¿Yo puedo hoy día pensar que delante del trono de Dios soy un pecador? ¿Que no tengo manera de alcanzar la salvación? Sí, es completamente razonable. ¿Y que no tengo forma de llegar ante el Señor? Sin duda. Pero hoy día creo en la palabra, en la verdad, conocer esta verdad, conocer la palabra de Dios, pero por otro lado también comprenderla. Usted y yo debemos meditar en la palabra de Dios. ¿Se recuerda del Salmo número 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en esta ley medita de día y de noche. Dejémosla hasta ahí. Ley de Jehová, medita en ella, medita en ella, medita en ella para comprenderla. Y por otro lado, para aferrarnos a Jesús. ¿Sabe, amado hermano? Jesús conversó con Nicodemo, un maestro de la ley. Y cuando conversó con él, le hizo recordar algo que había pasado en medio del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido mordido por serpientes ardientes, dice la palabra en el libro de la ley, voy a decir así para no errar en el libro. Y cuando la palabra nos muestra que fueron mordidos, el pueblo le dice, clama al Señor, y Dios le dice a Moisés, hazte un asta, pero en esa asta pon una serpiente donde todo aquel que mire. Ahora oiga bien, ¿por qué había que mirar la serpiente? ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, pero yo, ¿por qué tenía que mirar la serpiente? ¿Quiénes debían mirar la serpiente? ¿Qué lo es? Los mordidos. ¿Y qué significa que le iba a pasar a los mordidos? No iban a morir. ¿Se imaginan ustedes a los que no veían la serpiente? Allí en el asta. ¿Cómo lo habrán hecho? Desesperados por ir al lugar. Porque no creo que haya sido como el Cristo Redentor. ¿Cómo lo habrán hecho? Desesperados por llegar a ese lugar. Y Jesús le dice, como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aferrarnos a Jesús nos lleva a la fe, para creer en Él. Para entender que no hay esperanza fuera de Él, que no tenemos la posibilidad de ninguna manera, sino que conociéndole, comprendiéndole y siendo guiados a Él, no hay otra manera en la cual tengamos la oportunidad de alcanzar salvación, sino es en Él, en Él. Y por eso es importante, nadie dice, si nosotros creemos simplemente por conocimiento y sabemos de Jesús, simplemente por conocimiento, amados, dice un pastor amado, nos vamos a perder. Saber de Jesús nos salva. Nosotros debemos ser hallados en Cristo, estar en Él. Y por eso nos aferramos a Jesús como Salvador, pero también vivir de una manera obediente a Él. Hoy día a muchos les gusta llamar a Jesús Salvador, pero no Señor. Y es aquí lo importante, en la medida que nosotros nos hallemos en Cristo, tenemos también la oportunidad, la tremenda bendición de ser hallados en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo está la justicia, en Cristo está la verdad. Y amados hermanos, nosotros fuimos vestidos con ropas que no eran nuestras. Segunda de Corintios 5:21. ¿Se recuerda usted? Son citas que yo no las tengo aquí en el texto. Segunda de Corintios 5:20 dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por intermedio de nosotros, os rogamos reconciliados con Dios. Aquel
que no cometió pecado, por nosotros los hizo pecado. Y me gusta mucho esta aclaración que hace el pastor Samuel Pérez Millos cuando él dice, no es que Cristo haya sido pecador, porque, amados hermanos, Él era impecable, Él era el santo. Pero Él fue tratado como un pecador. Él fue tratado por nuestro pecado como un pecador, pero Él nunca fue un pecador. Él fue impecable. Pero Él fue tratado como nosotros debimos haber sido tratados, para que nosotros fuésemos tratados como Él. ¿Y cómo fuimos tratados nosotros? Vestidos con ropas de justicia. Y esas ropas, amados hermanos, nosotros las vestimos. ¿Y Dios cómo cree usted que nos ve? ¿Pecadores? Pero vestidos de la ropa de justicia. Esto es muy importante, ¿eh? Hay cosas que uno no las comprende tan fácilmente, pero Él, ¿usted cree que hace la vista gorda del pecado? No, pero estamos en Cristo. Un pastor decía que en el tribunal de Dios, lo contó como una alegoría. Satanás se presenta y dice, ¿conoces a Jaime Carrasco? Sí, claro que lo conozco. Yo conozco a todos. ¿Y tú sabes que él es un hombre que se llena de ira de repente? ¿Sí? Y tú sabes que también él es un hombre que no te ama con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, sí. Y que no ama a su semejante de la manera que debe amar, como tú lo dices en tu ley, sí. Bueno, yo vengo ahora a pedirte, buen Dios, dice Satanás, esto es una alegoría, que apliques tu sentencia. ¿Y cuál es esta? El que peca debe morir. Y cuando Dios está por decretar justamente la sentencia y la espada ha de caer delante de mi persona, hay alguien que se para y presenta sus manos horadadas y que dice, la deuda está cancelada. Amados hermanos, la fe no es solamente saber de Jesús, sino que la fe nos lleva a vincularnos con Él de una manera tan especial que nosotros, hombres pecadores, no pudiéramos de ninguna manera tener la posibilidad de presentarnos delante del trono de Dios. Me gusta esta alegoría también, dice que cuando lleguemos al cielo vamos a presentar nuestra cédula de identidad. Y en la cédula de identidad nosotros vamos a aparecer ahí, pero en la foto, ¿quién va a aparecer? Jesús. Y nosotros obviamente vamos a pasar, amados hermanos, por gracia delante del trono de Dios. Pero no porque Dios haya pasado por alto nuestros pecados, sino porque alguien pagó en nuestro lugar. Cuando comas el pan, cuando bebas el vino el día de hoy, recuérdate que alguien delante del trono de Dios presentó sus manos horadadas como señal de haber pagado por tu pecado y mi pecado. Y por eso cada vez que hagamos el comer el pan y beber el vino, lo debemos hacer en memoria de Jesús, aquel que se dio a sí mismo por nuestros pecados para que nosotros fuésemos considerados justicia de Dios en Él. Termino, me quedan 20 segundos, simplemente diciendo, y recuerda Romanos 5:1, hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en las conclusiones digo, necesitamos conocer a Dios por medio de su palabra y los medios de gracia que ha dispuesto para nuestro crecimiento, minimizando con ello las exposiciones al engaño, porque hay mucho engaño, hermanos, hay mucho engaño. Gracias por amar a los predicadores y hablar tan bien de los predicadores. Pero ¿sabe lo que yo siempre voy a anhelar? De que usted sea como los bereanos, que examinen la palabra para saber si los predicadores nos mantenemos en lo que la Escritura menciona y no estamos enseñando cosas erradas. Hágalo, por favor.
porque fueron los religiosos de su época los que en el primer siglo, los que en la época del oscurantismo, llevaron muchos a interferir en la obra de salvación sobre sus vidas. La Iglesia de Cristo, por ende, también debe predicar el Evangelio. Y debe predicarlo porque es el medio por el cual Dios abre el entendimiento y trae fe a los hombres. Y esto, amados hermanos, debemos nosotros considerarlo no solo para predicarlo acá, predicarlo en nuestros hogares, predicarlo en nuestros trabajos, predicarlos en la calle, ser anunciadores de la verdad. Y por último, debemos asombrarnos de la verdad que está revelada en la palabra del Señor. Recuerda, hermano, tú y yo debíamos morir. Y no para que nos enterraran en el cementerio nomás. ¿Algunos creen que hasta ahí? No. Delante del tribunal de Dios hay una muerte segunda para aquellos que no han creído en Jesucristo. Y por eso, dale gracias al Señor en el culto que tendremos en un rato más. Particularmente dándole gracias por lo que Él hizo a favor de tu vida, sin que nosotros lo merezcamos. Y sé de aquellos que agradecen porque estabas muerto y has venido a la vida. El hijo pródigo que llegó a las plantas del Señor, hemos sido cada uno de nosotros. Oremos.